Antes, bueno, ya comenzando propiamente, buenas tardes, Fernanda. Vemos el concepto de muestreo. ¿Qué entendemos por el muestreo? ¿O por qué tenemos que muestrar? ¿Por qué tenemos que muestrar, compañeros? ¿O para qué sirve muestrar? A ver, díganme. Para saber los datos más resaltantes, se podría decir, de una manera más rápida y fácil. Sí, porque de nuevo estamos de acuerdo que la idea de la ciencia consiste en que tienes que conocer la información, tienes que conocer datos. No te vale que haya suposiciones o que yo pienso o que yo creo, sino tiene que haber datos. Ahora, esos datos no siempre se pueden conseguir porque muchas veces, pues no se puede acceder, ¿no? O sea, por ejemplo, no se puede contar toda la población completamente porque saldría excesivamente caro o imposible a veces. O sea, sí saben que hay comunidades que están súper lejos. Entonces, pues, muchas veces sería excesivamente caro ir a todos lados a ver para cuántos son. Muchas veces se utilizan otro tipo de técnicas de interpolación y extrapolación para calcular esos datos, pero bueno, el muestreo es de que yo obtengo información de toda la población, no, solamente de una parte. ¿Por qué de una parte? Porque es muy caro, o porque es imposible, o porque es muy tardado, etcétera, etcétera. Por esa razón, los censos de población que tratan de a todos los mexicanos se hacen cada 10 años, porque si se hicieran cada año sería excesivamente costoso y logísticamente muy complicado. Entonces, en la que, que hacemos la encuesta y que había tres tipos de hacer encuestas. El primer tipo de hacer encuestas era aleatorio. O sea, yo le pregunto a Juana Guadalupe, ¿qué entiendes por encuesta? ¿Qué entiendes por un... ¿Qué Profesor, creo que su audio se está Buena. cortando o no sé si solamente soy yo. ¿Cómo? Que su audio no se Okay. escucha muy bien, que si A no ver, sé si soy yo solamente o no sé, pero no lo entiendo. ¿No me escuchaste bien? Sí, es que sí se le corta, profe. Sí, de hecho, yo creo que la grabación la voy a hacer con el micrófono para que precisamente se grabe bien. Sí, igual puede ser que ahorita el internet está Es muy que mal. no sé si es Teams o qué, porque la clase anterior pasó lo mismo, entonces no sé si también afecte que si sea su micrófono o no, porque exactamente pasó así. Bueno, mira, la ventaja de que lo grabe con micrófono consiste en que se supone que la grabación se hace menos viciada. Obviamente la desventaja es que si no se llega, si por ejemplo ahorita el internet lo tengo en mi punto casi más bajo, entonces pues lo único que me quedaría es grabarlo y en el caso de que alguien no alcance a oír o que tenga problemas, lo que pasa es que como esto es aleatorio, es decir, alguien puede tener una buena recepción y alguien puede tener una mala recepción, entonces lo más, digamos que lo más aconsejable en este caso es que se grabe, se hace, se sube y si alguien tiene algún problema, pues la puede ver al rato, ¿no? Que tenga una mejor conexión y yo también que tengo una mejor conexión. Lo que pasa es que ahorita no creo que pueda mejorar mucho mi conexión. Sí, el problema con esto del internet no es aleatorio, o sea, depende de la hora, o sea, depende de la hora que a esta hora todo el mundo se conecta a internet, ¿no?
Entonces obviamente se satura. Entonces veíamos la primera, el primer tipo que vimos ayer rápidamente. O sea, vimos los tipos no probabilísticos. Los tipos no probabilísticos son aquellos en los cuales no se hace una estrategia, ¿cómo se llama? No se hace una estrategia que nos asegure una representatividad. Lo no probabilístico, por ejemplo, nada más le pregunto a cierto grupo que me interesa, no a todos. Entonces, muchas veces lo que nosotros inferamos, es decir, la información que saquemos de ese grupo, pues solamente va a ser válida para ese grupo. En el caso de las técnicas no probabilísticas. Compartir pantalla, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Yo quería comentar, bueno, yo estuve en la prueba de censo para el 2020. Ajá. Y solo se agarraron, bueno, a mí me tocó ir a varios municipios y aquí Capital a hacer las encuestas, pero era una prueba porque solo escogíamos, no sé, de una privada de 10 casas, nada más escogíamos a 2 personas y esa iba a ser la muestra que íbamos a llevar porque teníamos muchas preguntas, entonces solamente de esas iban a escoger ciertas que catalogaban más a las necesidades que ellos estaban solicitando para dicho censo. Y también preguntas que a lo mejor la gente no entendía, como por decir qué tipo de raza te crees, algo así, no me acuerdo cómo era la pregunta. El punto es que muchos decían, pues mexicano, cuando era, si era, ¿cómo era? Bueno, si era de otra cultura o de otra, pues ellos lo manejaban como raza. Entonces, muchos no entendían esa pregunta y sin embargo la quitaron. Ok. Bueno, ¿no era de los grupos de Morena o sí? No, era del INEGI. Del INEGI, sí, no. De hecho es interesante porque eso quiere decir que entonces no van a todas las casas, sino simplemente también muestrean, lo cual implica que lo que veíamos ayer, tienes que tener un tamaño mínimo de muestra. El tamaño de muestra se cumple, entonces puedes afirmar con cierta certeza de que los valores que tú infieras, es decir, la media, la desviación estándar, el máximo, el mínimo, son correctos. O sea que el máximo, el mínimo de la muestra son iguales o muy semejantes al tamaño total de la población. Y sí, como dice Fernanda, muchas gracias, eso no lo sabía. Yo suponía que trataban de hacer lo más posible, porque obviamente entre mayor sea el tamaño de la muestra, mayor es la confiabilidad, pero también en un momento Sí, o sea, dado yo le puede dije ser cierto, ¿no? un ejemplo. Nosotros teníamos por semana 300 casas ahora sí que nos íbamos por zonas y pues no, éramos muchos, la verdad. Pues le digo que supuestamente sacaron el 10% del total de los que se contemplaban como habitantes de San Luis Potosí. Para de ahí sacar ya después lo que fue el censo en enero 2020 y ese sí fue casa por casa. Sí, la verdad sí es un trabajo tremendo y como les digo, es cada 10 años por esa razón, porque es demasiado costoso, demasiado. Sí, ¿no? Ir a ciertas comunidades que ni siquiera llegan las camionetas, pues es muy complicado, ¿no? O tienes que ir casi, decía un amigo, tenías que ir en burro, porque no hay otra. Entonces, bueno, regresando a lo que estábamos. Los 3 tipos de muestreo, veíamos ayer rápidamente. Bueno, por ejemplo, es un muestreo probabilístico, porque trata de en los probabilísticos veíamos el primero que es aleatorio. Aleatorio es como quieras. Decíamos ayer que el aleatorio es que me puedo ir por ciertos sesgos involuntarios. O sea, por ejemplo, yo puedo preguntar, no, pues le pregunto a Gil, ¿por qué? Por un sesgo interno que pueda tener, o le pregunto a Fátima, o no sé, me explico. O sea, el problema del aleatorio es que puede haber cierto sesgo. De hecho, cuando una vez que hicimos el experimento en presencial, porque una compañera tenía que escoger a ciertas personas, se dio bueno, no la casualidad. Ella se puso a escoger
No lo hizo aleatorio realmente, sino dijo, te conozco a ti, te escojo, te conozco a ti, te escojo. Entonces, eso no es aleatorio. Eso ya implica un cierto sesgo. El sistemático les explicaba, como decía ahorita Fernanda, o sea, de cierto, escoges una y dejas tantas, escoges otra y dejas tantas, y así, para tratar de abarcar lo más posible. Luego, el museo estratificado decíamos que es por grupos. O sea, tratamos ¿cómo se llama? De alguna manera escoger a todos los posibles grupos o subgrupos que existen en una población. El problema que existe en esta última, pues consiste en cuáles grupos vas a representar, ¿sí? Porque es como el Congreso. O sea, el Congreso dices, ok, vamos a poner gente de cada posible subgrupo, de cada comunidad. Pero es muy complicado, o sea, porque dices, a ver, vamos a hacer un diputado de la comunidad de los, de la comunidad de los choppers, y otra de la comunidad de los, de los veganos, y de las comunidades de las feministas, y así. Entonces, en un momento dado, pues el problema es decir, bueno, ¿y a qué le llamamos realmente un estrato y cuál no? ¿Cuál sí debería de ser uno y cuál no debería de serlo? Entonces, ese es el problema en este tipo de muestreos. El que diga realmente cuáles son los grupos en donde dentro de los elementos de cada grupo, pues se supone que son muy homogéneos, muy parecidos, ¿no? Entonces, sí es complicado. Y el de conglomerados es muy parecido. Prácticamente la diferencia es de que el nivel de muestreo que haces, pues es más grande, ¿sí? O sea, el nivel de que vas dividiendo en grupos, subgrupos y cada subgrupo, pues es muy grande. Entonces, pues eso facilita mucho la representatividad, pero de alguna manera la ventaja es que es más representativa tu muestra. Si lo que quieres es tratar de ser, o sea, por ejemplo, no sé, un Biden que dice, no, pues nosotros vamos a llevarnos bien con todos, con los republicanos, con los demócratas, con los negros, con los latinos, Entonces él muestrea así por cada subgrupo. El problema es que haya demasiados subgrupos y después se vuelva caótico, pero es una buena manera de ser representativo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos ya en la práctica? O sea, ¿cómo lo podemos hacer que esto funcione, ¿no? Entonces hay una hoja de cálculo del material. Bueno, supongo que está en el material. Sí. Entonces, primero la primera parte de esto, que es mostrarles cómo es el comportamiento para qué hacemos una muestra. Por ejemplo, yo tengo los datos de taller de ética, que son 651 muestras. Entonces digo, imagínense que no quiero muestrar todos, que quiero mostrar solamente una parte, o sea, no quiero los 600 y cacho. Imaginemos que lo hacemos a mano, que por la razón que tú quieres, vamos a hacerlo nada más como experimento. Con los 651 sus indicadores, o sea, los indicadores de la primera unidad, el máximo es 100, el mínimo es 0, el rango es 100, el promedio es 79, 87 la mediana, 0 la moda, etc. Estos son los datos de toda la población completa. Voy a borrar esto porque esto no, para los casos de lo que nos interesa no aplica. Ok, entonces digo, a ver, voy a muestrar. Lo primero que tengo que mostrar es tengo que saber cuántos elementos necesito. Entonces, de las fórmulas anteriores le digo que de acuerdo a la distribución, tengo un término Z con que me lo da Excel. Y ese se obtiene de las instrucciones de Excel y de la tabla. Y lo que nos está indicando es que vamos a tener un 95% de confianza al momento de calcular nuestro parámetro. Recuerden que se supone que cuando tú haces el cálculo, tú haces unas ciertas consideraciones de error.
O sea, dices, bueno, si hacemos el muestreo y digamos, quiero suponer que es muy difícil que todos me contesten bien, o puede ser muy difícil que de acuerdo a cómo haga el muestreo haya posibles errores. Errores más allá de lo que yo pueda controlar. Entonces, asumo un posible, es como cuando vamos a una cita, ¿no? Y dices, quedamos vernos a las 5 de la tarde, pero tengo una probabilidad de error y digo, pues igual, llegan 5 minutos temprano, 5 minutos tarde, es aceptable, ¿sí? Entonces es como definimos este parámetro, ¿sí? Este parámetro es lo que yo considero como error. Luego la desviación estándar, aquí tenemos una desviación estándar grande. Lo que me dice, esa desviación estándar que viene aquí, yo la obtuve de la muestra real, ¿sí? La desviación estándar, aquí está abajo, ¿sí? Entonces esa desviación estándar, pues, es la verdadera, y me dice que los datos son muy diferentes, es decir, hay gente que saca 70, hay gente que saca 90 y no están cerca del promedio. Entonces, como no están cerca del promedio, eso quiere decir que mis datos pueden estar muy alejados, o sea, unos muy arriba del promedio, unos muy abajo del promedio. Me dice que hay 651 elementos y le digo que de nuevo que tengo también un posible error en los valores de 1.5. Esto yo lo determino también. Y depende de cuánto estés dispuesto a aceptar como error. De hecho, muchas veces cuando van a ver, ahorita es muy común las encuestas, siempre te marcan el candidato fulano de tal lleva tal ventaja, más menos tanto. Donde ese más menos es el error que están admitiendo. O sea, por ejemplo, si un candidato lleva 37 puntos, más menos 2, y otro candidato lleva 35 más menos 2, entonces muchas veces se dice que son empates técnicos. Aunque uno tiene 37 y el otro 35, al momento de los posibles errores se dice que prácticamente es igual. O sea que técnicamente es igual el error. Al sacar la fórmula, que es la que viene aquí, la fórmula la sacamos en esta parte. Sí. Nos dice que la muestra mínima tiene que ser 303. Muestra muy grande porque es casi, pero eso tiene que ver con la desviación. Si yo en lugar de tener una desviación de 26.69 tuviera una desviación de 3, que es mucho más chica, fijan que mi muestra podría ser de 5, o sea, sería una muestra muy chiquita. Al revés, si yo tuviera una desviación de 48, uy, me dice que mi tamaño de muestra tendría que ser más grande que toda la población. Obviamente no está correcto, ¿no? Pero bueno, lo que me refiero aquí es que la muestra, el tamaño de la muestra va a ser relacionado por cómo es el conjunto. Si el conjunto se parecen mucho los elementos, o sea, les digo, por ejemplo, me ocurría en Sonora, en Cananea, me dicen, la mayor parte de la gente somos de origen europeo, o sea, revisas el ADN de la gente y casi todos tienen sus orígenes en España, en Italia, en Alemania, ¿sí? Y a ver ciertos pueblitos en Oaxaca, en Chiapas, y pues son gente indígena, o sea, que proviene de ahí mismo. Y no, perdón, el tamaño de la muestra es 207. Entonces te dice, por ejemplo, Ciudad de México, el tamaño el tipo de desviación. Pues en Ciudad de México te puedes encontrar que tu vecino es de Chiapas, tu otro vecino es de Chihuahua, tu otro vecino es de Estado de México. O sea, hay mucha desviación, la gente son de muchos lados. Entonces, ya con esas fórmulas, estableces el valor del tamaño de la muestra, que es este. Con ese es el tamaño de la muestra, que son 207. Eso significa que de los 651 que tengo de población total, solamente necesito 207 para establecer los valores de
me muestra ideal. Sí, ¿cómo los obtengo? Pues los obtengo de la siguiente forma. Primero, aquí tenía problemas con mi teclado, por eso le puse así, aleatorio. Ya. ¿El aleatorio cómo funciona? Pues aquí en Excel van a poder ver que se utiliza, voy a hacerlo más grande, se utiliza una instrucción que se llama aleatorio entre. Y el aleatorio entre lo que te va a decir es que en un rango de valores, por ejemplo, dame un número entre 1 y 100, aleatorio. Dame un número entre 500 y 700, aleatorio. Entonces lo que se hace es que de acuerdo a los 651 que hay, toma ese valor y entre esos escoge un número de celda. Por ejemplo, aquí te puede decir que ese 92 fue de uno de estos elementos. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Lo único que sé es de que agarró un número, por ejemplo, el 14, y el 14, el valor que hay en el 14 es 86. Entonces, aleatorio aquí lo que te va a hacer es, te va a buscar un número al azar, y ese número es el número de celda. Depende del valor que existe en la celda. Dependiendo del valor que existe en la celda, es la calificación que te da. Porque se supone que la computadora tienen incluidos en el paquete, o sea, prácticamente buena parte de los lenguajes de programación y todos los paquetes que tienen que ver con estadística, todos guardan un algoritmo matemático que asegura cierta aleatoriedad. No 100%, la aleatoriedad 100% en una máquina no se puede, pero sí se alcanza bastante posible. ¿Cuál es el siguiente tipo? El sistemático. El sistemático, tú aquí le dices cuáles elementos son los que hay que agarrar. Por ejemplo, te dice, hay que agarrar el primer elemento. El primer elemento nos vamos hasta acá y vemos que es el 84. Luego te dice, vete de 3 en 3. Entonces va a agarrar el 1, 2, 3. Debería de agarrar, a ver, el 0. No, el 79. Entonces va de entre 3 y el 1, y luego agarra el 4, y luego agarra el 7, y luego agarra el 10. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver aquí, lo pueden hacer a mano, pueden agarrar las fórmulas que está aquí. Aquí te dice que agarra el 1, el 4, el 7, el 10, el 13, ¿sí? Porque va de 3 en 3. Si yo le cambio aquí la celda y le digo que vaya de 5 en 5, creo que sería mucho, pero bueno. Si se fijan, agarra el primero, luego el 6, luego el 11, luego el 16, luego el 21. O le puedo decir que vaya de 4 en 4, el 1, el 4, el 9, el 13. Y si se fijan, los valores cambian aquí. No se refiere que el muestro es 1, sino se refiere que es el valor de la celda número 1, el valor de la celda número 5, el valor de la celda número 9. Y esto es lo que está cambiando aquí. Lo que se muestra es esto. Estas son las calificaciones. Por último, podemos agarrar el estratificado. En el estratificado le digo, a ver, quiero agarrar las calificaciones, pero quiero agarrarlas en grupos de oportunidad. Entonces digo, a ver, quiero aquellos que hayan tenido para que en primer. Entonces me voy al grupo y digo que también es de la oportunidad 1, y luego de la oportunidad 1. O sea, lo hago al azar, pero que estén dentro del conjunto de los O1. Luego, ya que junto mi muestra de los O1, me voy ahora con los R1, es decir, los que pasaron en regularización. Hago con estas fórmulas, digo cuántos agarro de cada tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los O1 agarro 158,
porque es el mayor tamaño, o sea, de los elementos que hay es el conjunto más grande. De estos agarro 40 porque es el conjunto que le sigue, y de estos solamente agarro 3 porque hay muy poquitos. ¿Sí? Por ejemplo, de especiales nada más hay uno, y es el único que agarro. Y de R2, esto debe haber sido R2, también agarro muy poquitos. Esto quiere decir, de hecho si se fijan es el aleatorio, pero es aleatorio dentro de ese grupo, ¿sí? O sea, agarro un elemento, pero dentro del grupo de los que pasaron, de los que presentaron, no es los que pasaron, los que presentaron en oportunidad 1, los que presentaron en la, los que presentaron en la oportunidad 2, los que presentaron, y agarro cierto número, depende el tamaño de cada conjunto. Si yo quiero muestrar a los alumnos del TEC, obviamente agarraría más elementos de los grupos más grandes, industrial y recursos humanos. Y agarraría menos personas de los grupos más chicos, eléctrica, mecánica, turismo, ¿sí? Son los grupos más chicos. Entonces en mi muestreo agarro poquito de los grupos pequeños y agarro más elementos de los grupos más grandes. Sí. Entonces, esta es una manera de que puedan ver cómo es el muestreo. Ahora, yo puedo calcular el error estándar de la media en la muestra. ¿Se acuerdan que les comento que yo digo como investigador, pues estoy dispuesto a aceptar un error de tanto, pero en base a los valores que obtengo, pues me puede decir más o menos cuánto va a ser el error estándar, de acuerdo sobre todo a la sigma, que es mi desviación estándar. Si mi desviación es grande, mi error es más grande. ¿Sí? O sea, por ejemplo, imaginemos que vamos a votar, como lo que pasó en 2018. En 2018 la desviación estándar era pequeña, porque buena parte de la población votó por una opción, más del 50%. Entonces la desviación, es decir, que la gente pensara diferente, era poca. Se estima que la desviación estándar para las votaciones ahorita de junio va a ser muy grande. Es decir, la gente vamos a votar por diferentes opciones, ya no por la misma, como se votó en 2018, ¿sí? Entonces, lo que hace esta fórmula de la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de la n, que es la población, te dice cuál es tu estimación del error estándar de la media, es decir, de tu media, qué tanto te puedes equivocar. Y es importante porque es la confianza que le vas a tener, ¿sí? O sea, por ejemplo, digo, bueno, pues los cuates se tardan menos más 10 minutos. 10 minutos más temprano, 10 minutos más tarde. Ese es el error que puede haber. Pero también pueden existir casos donde digan, no, pues es que el error es de que normalmente llegan media hora tarde o una hora tarde, ¿no? Igual no, ya ni los espero. Entonces se define algo muy importante, que es el concepto de intervalo de confianza. El intervalo de confianza, cuando n es mayor o igual a 30, es el concepto de que yo asumo que la mayor cantidad de valores que existen en mi espacio muestral van a estar dentro de... voy a esperar a mi esposa y digo, normalmente llega entre tanto y tanto, o igual voy de viaje a Querétaro y mi intervalo de confianza es del 95%. ¿Qué significa eso? Ah, pues significa que de 100 opciones, en 5 voy a fallar y las otras 95 le voy a atinar. Les decía, iba para Querétaro y hay un accidente en Santa María del Río, tumbaron el puente. Yo digo, mi confianza es del 95% de que hago 2 horas. Pero si tumban el puente, pues obviamente no voy a llegar en 2 horas, voy a llegar en 4 quizás, no sé, o en 10. Y ocurre lo mismo, o sea, pero en las otras 95 veces que vaya, sí voy a llegar en 2 horas. Sí. Y eso es muy importante porque es, por ejemplo, cuando ustedes
pronostican un viaje, si ustedes le aplicaran matemáticas a sus viajes y llevaran una estadística, podrían ver con qué confianza cumplen sus itinerarios. Es decir, hemos hecho 40 viajes a la Riviera. De esos 40 viajes, ¿en cuántos cumpliste todos tus objetivos? Y eso te ayuda a definir un intervalo de confianza. Porque puede ser que en algunos, imaginemos que en algunos no nada más fuiste a donde ibas, sino fuiste a más, que te encontraste pura gente joven, activa, o al revés, en otros te encontraste puro señor jubilado, ya que batalla para caminar. Entonces, tú estableces un valor mínimo en donde está el 95 o el 99% de tus casos. Obviamente, entre mayor confianza quieras tener, tu intervalo va a ser más grande, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo diría, no, pues de los hoteles, pues así mínimo que cuesten 800 pesos y máximo 1500. Ese es mi intervalo de confianza. Y puedo decir que el 90%, 95%, 90% de todos los hoteles han sido de ese precio, ¿sí? Entonces establezco un intervalo de confianza y eso me facilita mucho porque a la hora de que voy a hacer un pronóstico de mis gastos, pues más o menos puedo predecir cuánto me voy a gastar. O sea, ya sé que no me voy a gastar más de tanto, pero menos de tanto tampoco. Y eso es muy útil. Ahora, ¿cómo se calcula el intervalo? Bueno, con el valor de la media que tenemos ahí, le agregas el valor de 1.96 por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, que es la población. Nosotros podemos verlos aquí, que con esos intervalos de confianza, por ejemplo, aquí con un intervalo, con el valor de z, que también es un indicador de cuánta confianza tenemos. Si queremos tener una confianza del 80% de que podemos atinarle, por ejemplo, una calificación, el valor mínimo es 76 y el valor mínimo es 79. Si queremos atinarle con un 90%, el intervalo se hace más grande, es decir, se hace más chiquito para atrás y se hace más grande para adelante. Y si queremos atinarle con un 99%, el límite, y este es el límite superior. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestro contexto? Pues muy simple. ¿Cuánto es la confianza de que llegue un autobús antes o cuánto llegue a un autobús después? ¿Sí? ¿O cuánto hacemos en un viaje? ¿Cuánto es el mínimo tiempo que hemos hecho? ¿Cuánto es el mínimo máximo? Entonces, hacemos la estadística, generamos los valores de la población que tiene, generamos como su desviación estándar, ese. A ver, ¿cómo sería el concepto de la desviación estándar en viaje? El concepto de la desviación estándar es, si siempre nos tardamos exactamente lo mismo, la desviación estándar es 0. O sea, porque todos los viajes son iguales, lo cual obviamente es imposible. Si la desviación estándar es pequeña, significa que casi siempre, o sea, que nos tardamos muy parecido. O sea, les digo, voy a Querétaro, pues hice 1 hora 58, 1 hora 50, 1 hora 55, 2 horas 3 minutos. Si el promedio es 1 hora 57, pues la mayor parte de los datos están cerca. Es decir, mi desviación estándar sería pequeña. Al revés, hice un viaje a Querétaro, me tardé 4 horas, me tocó el puente destruido. Y luego hice otro viaje que iba manejando como desesperado, traía la camioneta nueva y hice 1 hora y media. Y luego hice otro viaje donde hice exactamente las 2 horas. Entonces, si los 3 viajes fueron tiempos muy diferentes, ¿sí? Que de hecho, por ejemplo, en cuestión de calidad de servicio, la calidad de servicio es muy importante, el tiempo. O sea, por ejemplo,
sistemas de comida rápida tienen que tardarse una desviación estándar muy pequeña. O sea, cuando atienden a uno y atienden al otro, se tienen que tardar casi lo mismo. Entonces, con esos valores, tú estableces estos intervalos. Aquí en este caso, el de arriba tiene que ver con, si yo muestré con aleatorio, qué valores me da. No rastreé, perdón, si yo no rastreé, sino yo hice el muestreo, porque los muestreos no te dan igual. A ver, yo hice el muestreo de los tres tipos, aleatorio, sistemático y estratificado. ¿Sí? Haciendo de la muestra que yo tomé, me dice que en el aleatorio, la máxima es 100 y el mínimo es 0. Lo cual yo lo mismo en el sistemático y lo mismo en el estratificado. El rango obviamente es el mismo, pero el promedio no. El promedio en el aleatorio me dio de 78. El promedio, la muestra del, el promedio en la muestra del, ¿cómo se llama? Del sistemático me da muy abajo y el promedio del estratificado me da pues más arriba. El promedio real que fue el que sacamos aquí es 79. Si nos fijamos, el aleatorio prácticamente es igual. ¿Sí? ¿A qué voy? A lo siguiente. Esto es simplemente para mostrarles que aunque no tomen todos los datos posibles, los valores que obtengan de su muestra van a ser bastante cercanos. O sea, ¿cómo se usa esto? Se usa de la siguiente manera. Cuando tuvimos el tamaño de muestra, que es 207, le agregamos, en este caso le agregamos 29. ¿Por qué 29? Porque es donde empieza el muestreo, es donde están los datos aquí. Están en el rango 29. Si algún día los quieren mover y en lugar del 29, por ejemplo, los pusieran aquí en el 16, pues aquí hay que moverle para que en lugar de 29 sea 16. Luego, esos 29 se le agregan al tamaño de la muestra que tuvimos aquí, que era 207. 29 más 200, ¿qué era? 207. Pues eso me va a dar 236. 236 es el número de elementos que voy a muestrar. Bueno, no voy a muestrar 236. Voy a muestrar desde 29, que empieza aquí, hasta la 236. De aquí hasta donde termina esto, son en total 207 elementos, que es mi muestra, que es el tamaño de la muestra mínimo necesario para que concuerde. A ver, vamos a ver los demás estos. Aquí el que va ganando es el aleatorio, porque se concuerda más con el real. Luego la mediana también se parece más el muestreo aleatorio con los otros dos, aunque los otros dos tampoco están tan lejanos. De hecho, el estratificado simplemente por uno, ¿no? Por uno no es igual al verdadero. El verdadero es 87. La moda sí es igual. Excepto dio la casualidad de que a los momentos de seleccionar no encontraste ceros, o casi no encontraste ceros, encontraste más 84. Ahora, por las desviaciones, por ejemplo, en el aleatorio te da perfecto, casi. La desviación estándar, pues obviamente es prácticamente la misma. Este es el conteo. La varianza, perdón, ahí está, la varianza es 659, 651, 679. La varianza en la población completa es 26, la desviación estándar. En el aleatorio es 25.51. ¿Sí? Y en el sistemático sí se va muy arriba. Y en el estratificado, pues es un poquito más abajo de lo anterior. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿cómo es todo esto? O sea, empezando el proceso, tenemos a toda la población y no los queremos todos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a muestrear. Para muestrear necesito saber cuántos voy a muestrear, entonces utilizo toda esta fórmula para que me dé este valor, el tamaño de la muestra.
Ya que me da el tamaño de la muestra, entonces cambio los valores aquí para que me tome el máximo, el mínimo y todos los demás de este tamaño. Es decir, si el tamaño de la muestra es menor, entonces no debo de agarrar todos los elementos que están aquí. Tengo que... ¿sí? Porque mi tamaño de mi muestra es menor y por lo tanto no necesito tantos elementos. El tamaño de mi muestra pues es muy grande, les decía. Si mi desviación fuera de 3, el tamaño de la muestra es de 5. Si mi desviación fuera de 48, el tamaño de la muestra es casi 400. ¿Sí? Si la desviación fuera de 8, ¿qué podemos ver en eso? Pues podemos ver que pues va mucho en función de la desviación estándar. Claro, también en función del error. ¿Sabes qué? No puedo aceptar un error de 1.5, tendré más aceptar un error de 0.2. Y me cambia. Prácticamente no me admite de 651 tengo que ganar 627, casi toda la población, ¿sí? Entonces, esto es importante porque también como investigadores, pues tienes que saber que al final de cuentas, pues es un riesgo, o sea, obvio, la única manera segura de saber cuáles son los datos, pues es tomándolos todos, ¿no? Pero tomándolos todos, por ejemplo, lo que hacen con las redes sociales, ¿no? En las redes sociales en tiempo real agarran todos los millones de datos y los procesan, pero para eso tienen grandes, o sea, déjenme ver si, grandes centros de datos. Entonces, pues estamos hablando de millones la otra vez estaba viendo unas cifras de, de qué tamaño es no me hace caso. Bueno, búsquenlo después si quieren. ¿Cómo son los centros de datos? Son gigantescos, o sea, son cientos de miles de computadoras. O sea, no la computadora como nosotros lo vemos, sino como nada más la pura tarjeta y el puro gabinete. Sí. Centro de datos. Microsoft, por ejemplo. Microsoft. Sí. Si lo vemos en imágenes, bueno, lo puse. Sí. Los centros de datos son enormes, pero enormes, enormes, enormes. A ver, creo que aquí se ve un poquito mejor. Una vez me tocó ver me tocó ver dos supercomputadoras, una en el centro del edificio inteligente del Instituto Politécnico Nacional y me tocó ver otro en el campus del TEC de Monterrey en Estado de México. Normalmente son cosas así. O sea, cada uno de estos muebles abarca cientos de computadoras, ¿no? Que te dice que si quieres puedes hacer un tour virtual y te enseña todos los de estos y cómo van funcionando y demás, ¿no? O sea, pero obviamente, pues, no se comparan ni una de esas contra mi computadora, ¿no? Entonces, bueno, este es el tamaño de muestra. Estos son los valores, los indicadores tomados de las muestras y por lo que pueden analizar se parecen bastante, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo funcionaría? Pues funcionaría como lo siguiente. Imagínense que quiero saber la opinión de ustedes, pero no le quiero preguntar a todos. Entonces nada más tomo una pequeña muestra, tendría que tomar, imaginemos volvamos a las fórmulas. ¿A cuántos alumnos les tendría que preguntar? Tengo alrededor de 128 alumnos, ese es N. Luego mi desviación estándar, quiero suponer que los muchachos no son tan rebeldes, entonces mi desviación estándar digo que es de 15.
mi desviación, mi Z la dejo igual y esto lo dejo igual. Eso significa que aún a pesar de todo, 15 es un valor alto y tendría que preguntarle mínimo a 50, casi la mitad, para averiguar, para hacer mi muestreo y averiguar pues algo, ¿no? O sea, por ejemplo, averiguar si estoy dando bien las clases, averiguar si no tienen quejas contra mí, averiguar si información, información. ¿Ok? Hasta aquí, compañeras, ¿alguna duda?